Buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia que se va a celebrar dentro del ciclo Las segundas jornadas Educación y Franquismo. En primer lugar, me gustaría felicitar al organizador de estas jornadas, al profesor Alberto Carrillo, por su iniciativa para organizar unas conferencias sobre un tema tan interesante y que a nosotros, historiadores o futuros historiadores y el público en general, nos afecta de una manera tan directa, tanto en nuestro pasado como en nuestro presente, y que también condiciona el futuro. Y desde luego, y muy sinceramente, quiero agradecer la presencia entre nosotros esta mañana de Julio Anguita, porque además creo que es una persona idónea para participar en este ciclo de conferencias. Quizás muchos de ustedes se planteen la conveniencia de mi presencia aquí. Realmente Julio Anguita pues es una personalidad sobradamente conocida de todos ustedes, pero no está aquí precisamente hoy por su dilatada y brillante carrera política como alcalde de Córdoba primero, después secretario general del Partido Comunista, dirigente de Izquierda Unida o como fundador del Frente Cívico. Está aquí entre nosotros por su doble calidad de alumno que sufrió el sistema educativo franquista, y está aquí sobre todo por su condición de docente. Una docencia que Julio Anguita ha entendido no como una carrera profesional, no como un medio de subsistencia, sino como una verdadera y auténtica vocación, digamos, la vocación de su vida junto a la actividad política, que no es sino una traslación a otro ámbito de esa vocación docente. Julio Anguita realizó estudios de magisterio y ejerció la docencia en diversos pueblos de las provincias de Granada y Córdoba a finales de los 60, primeros de los 70. Durante estos años, además, compatibilizó las aulas con los estudios de filosofía y letras que realizó en esta universidad, los cursos comunes, los 3 primeros años, y después se trasladó no sé si llegó a trasladarse físicamente a Barcelona, sí, para seguir todos la docencia, donde se especializó en historia moderna y contemporánea. En 1974 realizó los cursos de doctorado en esta universidad y comenzó sus tareas investigadoras para la elaboración de su tesis, que tras un paréntesis obligado por la actividad política defendió con brillantez y luego publicó en 1984 con el título La desamortización eclesiástica en la ciudad de Córdoba. A partir del año 2000, en que deja la vida política de primera fila, volvió a la enseñanza como profesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en el Instituto Blas Infante de Córdoba hasta su jubilación. Pero ni entonces ni hoy en día Julio Anguita, ustedes lo saben, ejerce como jubilado, sino todo lo contrario, mantiene una actividad incesante, es colaborador asiduo en diversos medios de comunicación y ha escrito varios libros, entre otros Otra Andalucía, Corazón Rojo, El tiempo y la memoria, Combates de este tiempo, Conversaciones sobre la Tercera República, pero entre ellos, y porque me parece especialmente pertinente para esta conferencia, me gustaría destacar el prólogo que escribió el libro La globalización neoliberal
y sus repercusiones en la educación. Y precisamente porque en este prólogo queda patente el enorme interés, la preocupación que ha mostrado Julio Anguita en todo momento hacia las políticas educativas y hacia la situación de la enseñanza. Y ello es así porque, y creo que no me equivoco, la pedagogía para Julio Anguita ha sido y es compañera inseparable de su vida, y no es un asunto de la pedagogía que pueda ni deba permanecer recluida en las aulas, sino que es, ante todo, maestra de la vida. De hecho, creo que el título de su conferencia, Clio y yo, es un buen reflejo de esa vocación docente y, sobre todo, del amor a la historia de Julio Anguita. No quiero extenderme más, creo que ya es el protagonista es él, así que con mucho gusto le cedo la palabra. Buenos días y gracias por la asistencia. Como dije hace 15 días que tuve aquí una conferencia, estoy un tanto transido de una cierta emoción. Yo asistí aquí, en esta aula, a las clases de don Juan de Mata, Carriazo y Arroquia, que era catedrático de Historia Antigua. Y en aquella aula que hay allí, a las de Historia Moderna de don José Luis Comellas. He sido alumno, por tanto, de esta facultad en los años 67, 68, donde más de una carrera hemos tenido que dar en otros tiempos. Y no me refiero al maratón, sino a carreras que había que hacer e improvisar porque lo que venía detrás no era nada agradable. ¿Por qué el título de la conferencia Clio y yo? Suene o puede sonar a petulancia. No. Les voy a decir por qué. Cuando el profesor Carrillo me llamó, me dijo, queremos conocer la experiencia de un docente con respecto a la historia. Y yo tuve que decirle la verdad. Yo no tengo una gran experiencia como docente de la historia. En realidad, están ustedes ante un hombre que tiene una gran frustración. Después lo aclararé. Porque me hubiera gustado haber desarrollado la docencia en un aula como estas desde hace mucho tiempo. Pero lo que yo pretendo ahora es hablar de historia a través de la biografía. Una biografía en la que hay enseñanza y actividad política. Creo que es la mejor manera de dar mis ideas, mis impresiones sobre el papel, para mí, importantísimo que tiene la historia. Sobre todo en una época en la que tanto en los medios de comunicación, el lenguaje político e incluso en algunos lugares el académico, se vive de un eterno presente. No hay un pasado ni hay un futuro. Se vive al día, al instante, al minuto, olvidando el proceso, la secuencia que es la historia. Así que, a través de la biografía, voy a dar opiniones y experiencias de mi docencia. Yo soy, en origen, maestro nacional. Ejercí en Montilla, en Nueva Cartella, en Alicún de Ortega, un pueblo allá en la provincia de Granada, lindando con la provincia de Jaén. Cuando el ministro Villar Palasí hizo su nueva ley de educación, quiso que los docentes de primaria pudiésemos acceder a aquello que era la educación general básica, la EGB, a una cosa que era la segunda etapa. Es decir, podíamos impartir contenidos de lo que podía haber sido primero y segundo de bachillerato en lo que se llamaba Historia y Geografía, llamada entonces sociales. Tuve que pasar un examen entre 600 y pico, 700 personas, para 20 plazas. 20 plazas en letras. Y tuve que venir a la Escuela Normal de Sevilla por las tardes para dar durante un curso las enseñanzas pertinentes. Lo aproveché entonces para venir por las mañanas a escuchar las clases, matricularme y empezar a estudiar los comunes, que en aquella época eran dos cursos. En aquella época eran 2 cursos de comunes. Entonces comencé y cuando termino los comunes me reintegro a mi profesión, pero hay un conjunto, 7 éramos, de personas que habíamos
coincidido aquí durante los comunes. Uno de ellos, don José Manuel Macarro, que está ahí su fotografía, donde está en el departamento junto con la de don José Luis Comellas, y otro, Ángel Calle, María Paria, Mercedes Gamero, 7 personas que nos trasladamos del expediente de aquí a Barcelona. ¿Por qué? Porque en Barcelona se había puesto en marcha el Plan Maluquer, que había sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona. Y el Plan Maluquer consistía en que los licenciados en Historia podían sacar 3 títulos. O eras licenciado en Historia Antigua, o eras licenciado en Historia Media, o licenciado en Moderna y Contemporánea. Nosotros, los 7, optamos por Moderna Contemporánea. 3 eran las motivaciones, eran distintas las motivaciones que nos llevaban a elegir aquello. La mía era política. Era de historia, pero política. Yo ya militaba en el Partido Comunista, ya había leído sus materiales, me había interesado por el materialismo histórico, siempre con cierto despegue porque nunca me han gustado las doctrinas, las teorías o los movimientos ideológicos seguidos de una manera estrictamente al pie de la letra, sino con una apertura, porque entiendo que las grandes teorías intentan comprender el mundo, pero nunca terminan por comprenderlo totalmente. Hay que dejar abiertos unos resquicios para otras cosas. El caso es que esa militancia me hace llevar, a través de mis lecturas, me hace ir a esa licenciatura en Moderna y Contemporánea. Pero había otra opción, otro motivo por el que íbamos, o por el que iba yo. En Barcelona se empiezan a recibir las influencias de lo que es la revista de historia francesa Los Annales, de Lucien Febvre, un historiador marxista, que junto con Marc Bloch y después con Godechaux, con Brodel y con Pierre Vilar, que es uno de los autores que más me impresionó cuando leí su pequeña Historia de España. Digo pequeña porque es apenas una de las antiguas novelas del oeste, pero yo no he visto una lucidez mayor a la hora de interpretar lo que ha sido nuestra historia. Y, por tanto, íbamos, y en mi caso en concreto, a una universidad por donde estaba la entrada de Nuevos Aires. Era la de Barcelona entonces. ¿Por qué? Quiero hacer aquí una pequeña comparación. Yo recuerdo a los profesores y recuerdo la historia que habíamos dado tanto en el bachillerato, un bachillerato en el que yo tenía 4 asignaturas que llevaban todo mi tiempo de trabajo. Uno eran matemáticas, sí, no se entrañen ustedes. Vamos, yo pude estudiar porque vivía a costa de dar clase de matemáticas. Llegué hasta integrales, diferenciales, más no, se me han olvidado ya. Otra era la física, en la parte que empezaba a darse la física de partículas, un tema que a mí me gusta. Otra era la filosofía y otra era la historia. Y yo recuerdo a mis profesores de bachillerato, salvo a los de historia, porque francamente no los puedo recordar. Tendría que decirles a ustedes que un alumno que tiene que aprenderse los Reyes Godos, eso ya es una vulgaridad, pero aprenderse la lista de los emperadores romanos, esto tiene castaña, pero cosa que ya después en esta facultad tener que enfrentarme al cuadro de la llamada Reconquista con todas sus entradas de reyes, de cotidianidades, y había que aprenderse 3.000 fechas. No voy a decir el catedrático que exigía aprenderse 3.000 fechas. Aprovecho de pasada que yo no estoy de acuerdo con la memorieta o la exigencia fundamental de la memoria, pero digo que es importante, que la memoria también se cultiva. Lo que pasa es que hay que utilizarla al servicio del conocimiento y no la memoria como un fin en sí mismo sin saber lo que se está diciendo. Claro, aquella historia, por tanto, tenía unas lagunas que nos hace irnos a Barcelona. Pues bien, en el ejercicio de mi función docente me encuentro con un mundo en el que aquel señor que es maestro y apasionado por la historia tiene sus primeras lecturas consecuencia de su militancia. Y recuerdo el impacto que a mí me causó la historia de Antonio Ramos Oliveira. Una historia que se publica en el año 1974. Ramos Oliveira había sido candidato a diputado por Huelva, era un miembro de la alta dirección del Partido Socialista Obrero Español y el jefe de redacción o director de la revista del Partido Socialista Obrero Español. Una historia en la que por primera vez yo encontraba algo distinto. Me explicaban lo que había, era clandestina,
no se vendía en España, había que traerlo de extranjis. Se explicaba el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, la historia vista de otra manera, pero un hecho que después ha influido mucho en mí. Una historia paralela a la historia oficial. Una historia de hombres, de pensadores, muchos de ellos religiosos, que constituyen la otra visión de la historia de España y que va a cuajar en la pequeña ilustración, en las pequeñas luces que se dan en nuestro país. Es una historia de los malditos, ligado, desde diferencias ideológicas sin duda, con lo que constituye la historia de los heterodoxos españoles de don Marcelino Menéndez y Pelayo, pero que nos dio a explicar cosas que nunca nos explicaron en otro sitio. Paradójicamente, un hombre de mentalidad conservadora alumbró, junto con ello, la historia de la ciencia española, cosas que no se habían dado en la historia oficial. Porque en aquella Cataluña, en aquella Barcelona, siguiendo a la escuela de los anales de Lucien Febvre y de Marc Bloch, la historia era total. ¿Qué quiero decir que la historia era total? Teníamos que dar la historia de las relaciones internacionales. Todavía me acuerdo que el libro base era Pierre Renouven. Teníamos que dar historia de la economía. Dimos 3 años de historia de la economía, historia de la alimentación, historia del pensamiento, historia de los transportes, historia de la ciencia, es decir, una que aspiraba historia social del pensamiento y del arte, una historia que intentaba explicarlo todo, cosa bastante difícil, pero por lo menos había de agradecer la ambición de llegar a la totalidad de ese conocimiento. Tenía un inconveniente práctico, y es que la especialidad en moderna y contemporánea no servía gran cosa a la hora de afrontar las oposiciones que entonces se podían hacer, porque teníamos que luchar contra compañeros que sabían geografía, sabían mucho de historia antigua, de Edad Media, y nosotros les podíamos superar en moderna y contemporánea, pero francamente estábamos en una posición desfavorable. Aún así, yo me atreví a ir a la oposición para cátedra, hice mi CAP, y para opositar, como no tenía esos conocimientos, me tuve que dedicar a hacerme yo durante un año los temas. Claro, tenía una ventaja en los de teoría moderna y contemporánea, que antes lo habíamos hecho. Pongo un ejemplo. En el último examen que yo hice sobre historia contemporánea de España, con Nazario González, que después ha sido catedrático y se ha jubilado en la Universidad de La Laguna, eran 70 temas de historia de España contemporánea. Teníamos que llevar obligatoriamente, porque yo iba de vez en cuando a Barcelona, me reunía con los profesores, tuvieron esa deferencia conmigo, dejaba aquí un sustituto al cual le pagaba y además le dejaba dicho el plan de trabajo. Tuvieron la deferencia, por tanto, de guiarme en esos trabajos que yo hacía. En concreto, mi examen fue tener que llevarle 70 guiones desarrollados, uno por cada tema. Y una vez que están puestos allí, por insaculación, sacar uno y decir: tiene usted 1 hora para explicarlo a nivel de preuniversitario. Me acuerdo el tema que salió, que después ha influido mucho en mi actividad política para explicar cosas de la España actual: la restauración canovista. Lo recuerdo perfectamente. Bien, quiero decir, por tanto, que aquellos estudios en mí influyeron, muy ligados también, repito, a mi militancia política. Ambos se complementaban y se redimensionaban, se potenciaban entre sí. Al terminar aquello, mi tesina, que era obligatoria entonces, la tesina no podía ser de refrito, era de investigación, fue la desamortización eclesiástica en la ciudad de Córdoba, siguiendo el ejemplo que aquí marcó un profesor de historia llamado Alfonso Lazo, que hizo su tesis doctoral sobre la desamortización eclesiástica en la provincia de Sevilla. Y entonces empecé inmediatamente la tesis doctoral, que fue sobre la desamortización en la provincia. Ya estamos hablando de fincas rústicas y urbanas. Hice los cursos doctorales aquí y cuando iba a redactar la tesis doctoral, porque ya estaba todo terminado, fui elegido alcalde de Córdoba. Comenzó mi frustración. Es decir, aquello fue irme a otra cosa que yo no sabía cuando empecé a militar en el Partido Comunista de España, que estaba apostando por una vida por la que yo nunca había apostado, pero así son las cosas. Hay quien me quiere consolar diciendo: bueno, tú no has dado clase de historia en la universidad, pero has hecho historia. De verdad que no es ninguna gratificación sentir que le dicen a uno, porque no sé qué historia ha podido hacer uno. El caso es que en aquella universidad, y termino, había antes una preparación en donde las lecturas
podrían ser muy varias. Algunas de las cuales yo he leído en historia y que no parecen avenirse con lo que se supone de un señor que ha hecho una apuesta política que implica el marxismo y el materialismo histórico. Por ejemplo, yo soy deudor de un libro de historia, estudio de la historia de varios tomos, yo he leído el resumen, de Arnold J. Toynbee, llamado Estudio de la Historia. Es un estudio de las 26 civilizaciones que él cree que se han desarrollado en el mundo, en donde pone una sugerente teoría, a saber de cómo las civilizaciones nacen de una manera y mueren, sobre todo llegan a su auge con una iglesia universal, llama Iglesia Universal a una entidad que define la teoría o que define la oficialidad, con un proletariado externo, es decir, con invasiones de gente que viene de otras fronteras y con un proletariado interno. Cuidado, que no habla de proletariado en el sentido del 19, aunque la palabra es del 19, pero la utiliza para hablar de otras civilizaciones. Aquella cosmovisión, porque siempre uno tiende a tener una explicación, yo creo que es una cosa muy humana, teniendo en cuenta una cosa, cuidado con las escatologías, ni siquiera la mía. Hay que huir de las escatologías. La escatología marxista plantea muchas veces que el devenir de la historia es imparable. Al final de los tiempos llegaremos. No, yo creo que al final de los tiempos nos puede esperar la barbarie. El futuro no está escrito. Y no solamente la escatología marxista, ha habido la escatología católica y recientemente, y digo recientemente, en el año 92, 93, hemos tenido otra escatología, la de un tal Francis Fukuyama. Cuando desaparece la Unión Soviética, dice, no, el triunfo del capitalismo, hemos llegado al final de la historia. Fíjense ustedes qué disparate. La historia ha terminado. Hemos entrado ya en el reino en donde se dice el sistema capitalista que ha triunfado va a conseguir los logros que buscaba Carlos Marx. Yo lo he visto en mi vida mayor disparate, a la luz, desde luego, de lo que ha pasado después de esta escatología de Francis Fukuyama. Otros textos que para mí me sirvieron desde todas estas fuentes que conducían a una opción, ha sido un libro que sigue siendo para mí todavía un libro de cabecera. Es el de Jacques Monod, que fue Premio Nobel de Medicina en el año 1969, y me obligaron a leerlo en Barcelona. Nos obligaban a leer y a comentar. El libro se llama El azar y la necesidad, y basándose en los estudios de las secuencias del ADN, que ya entonces se habían puesto de moda con el profesor Severo Ochoa, en la primera parte del libro, francamente, es difícil, no hay quien entienda las teles de conexiones y de los hidrocarburos, pero después hay la reflexión. Y recogiéndose y amparándose en el libro de Martin Heidegger, El ser y la nada, él escribe El azar y la necesidad, donde dice lo siguiente: nada está escrito. Desde la historia podemos intuir dónde puede ir el futuro, pero no es una ciencia exacta. El futuro no está escrito. El futuro lo hacemos los seres humanos. ¿Con qué andamiaje? Él se confiesa no marxista, pero bebe de Marx. Allí donde Marx habla del reino de la libertad o el reino de la necesidad, Monod habla del reino. ¿Y qué es el reino? El reino es un futuro donde el ser humano no tenga que pelear por comer, por tener una ropa o simplemente un techo. Y donde toda esa energía creadora de una vida que ha aparecido por casualidad, por azar, así lo dice, se nos abre unas posibilidades. Esa necesidad desarrolla, por tanto, una visión del mundo basada en un nuevo concepto, la ética del conocimiento. Y me quiero parar aquí. La ética del conocimiento supone para Monod el ver que esta entidad humana de pensamiento, de momento en que naturaleza se piensa a sí misma, tiene un futuro basado en la conquista del saber, en la conquista del conocimiento, y que esa es una de las condiciones, fíjense cómo se adelanta, para lo que él llama calidad de vida. Es como si hoy dijera un economista que el Producto Interior Bruto es tanto, más la calidad de vida basada en el estudio. Aquello es revolucionario. Estoy hablando del año 70, 71. Bien, todo esto va conformando pues, a este que les está hablando a ustedes, y salpicada con otras lecturas, historia de la ciencia,
y numerosísimas monografías, de las cuales, hablando con sus profesores hace un rato tomando café, recuerdo Carlos V y sus banqueros, que para mí significaba encontrarme que no solamente era la Armada Invencible, ni San Quintín, ni Pavía o Rocroi, que es que por debajo de las glorias imperiales estaban los banqueros, y que llegaba la plata de América y se iba por los puertos del norte a otros lugares. Es decir, que en aquel imperio tenía los pies de barro, cosa que además recurre en toda la historia de España el tema de la deuda, cosa que me encuentro cuando hablo de la desamortización, las angustias de Juan Álvarez de Mendizábal o Espartero, que me recuerdan a la España de hoy, con una deuda que tenemos que pagar todos los días 105 millones de euros. Es decir, parece que se repetía. No quiero llegar a la exageración en que parece ser, no sé si será cierto, incurrió don Emilio Castelar, que como saben ustedes era catedrático de Historia, cuando decía, señores, es que España ha cansado la historia. ¿Y por qué, don Emilio? Dice, porque se puede escribir en un solo folio, es cuestión de quitar los protagonistas, siempre es lo mismo. Lo cual, independientemente, aparte de que sea una anécdota, pero merecería una pequeña reflexión, porque nos podíamos encontrar con unas cosas curiosas. Bien, igualmente hablo de la historia de España de Raymond Carr, que tiene, aparte de que estoy hablando de aquella época, ustedes están en esta. En aquella época estábamos saliendo del franquismo, cuidado, que en aquella época se llamaba Historia de España, de 1808-1936, donde hay una frase penetrante de alguien que conocía nuestra historia. España, decía, es un país que ha pasado de la edad sin libros a la edad de la televisión. Terrible, terrible. Dicho además por un inglés. Otro inglés, el del laberinto español, Gerald Brennan, que nos ilumina sobre unos terrenos desconocidos para la historia oficial de entonces y también para la militancia. No es que fuese un libro de historia, que diría yo, una obra perfectamente acabada, pero sí lanza haces como lo marca aquella colección de historia que nos obligaron a leer. Se llama Nueva Clio, conocerán ustedes. Aquella Nueva Clio donde se encontraba uno con estado actual de nuestros conocimientos. Segunda parte, directrices para la investigación, cosa de agradecer, porque le decía al futuro historiador, mire usted, existen estos temas sobre los cuales hay que investigar, y después una abundante bibliografía. Libros sugerentes, jugosos, escritos con una gran amenidad y con un gran rigor. Y bien, ¿para qué seguir? Yo creo que ya he dado suficientes temas para decir todo aquello que condujo a mi formación. Y ahora, ¿esto cómo se verifica en mi actividad docente? Les he dicho a ustedes que yo fui y soy maestro nacional. Maestro nacional que era amante de la historia, naturalmente antes de todo la Universidad de Barcelona. Pero yo he sido y soy un maestro escuela que creo que su actividad, lo sigo creyendo en el 2014, y ustedes me van a entender, sigue siendo los instrumentales. ¿Qué es eso de los instrumentales? Señores, leer y escribir. ¿No saben ustedes cuando yo he vuelto después y me he encontrado el descenso en la calidad de lectura y de escritura? Y no se trata del mame mimo mu, se trata de la lectura comprensiva, se trata del dominio del vocabulario, se trata de que un alumno de primaria puede llegar a conocer cómo son determinadas palabras, simplemente un método que yo utilizaba de maestro escuela de pueblo. Un juego, por ejemplo, yo pongo aquí, mirad, caput, capitis, esto significaba, los romanos le llamaban la cabeza, capitán, capitel, recapitular. O también otros le llamaban los griegos cefas, encefalograma, cefalorraquídeo, encéfalo, acéfalo. Es decir, intentar desde pequeños a los alumnos, una vez que saben la lectura mecánica, que vayan conociendo un vocabulario y lo vayan usando. Porque esos alumnos míos después se van a enfrentar en el bachillerato y en la universidad con la necesidad de leer textos. Y por tanto, este viejo maestro escuela que está ante ustedes, soy irreductible. No pacto, no transacciono. En primaria hay que enseñar a leer y escribir, pero leer y escribir con lectura comprensiva, que ya lo otro vendrá en cuanto se domine esa técnica de poder llegar al libro o de entender la comunicación con alguien. No obstante, hablaba de historia.
Hablaba de historia y hablaba desde lo más inmediato. Yo recuerdo que hablaba para entonces, para explicarle, porque en una escuela de entonces, niño, la edad de piedra, la edad de los metales, el paleolítico y el neolítico, pues una cosa muy sencilla. Mira, una piedra, esta piedra que tiene, que la he cogido de aquí, esto es una piedra muy vieja. ¿Y esta que tiene? Mira, pues esta piedra parece que la han roto, es un instrumento, ¿verdad? Luego, entre esta piedra que he cogido y el instrumento, aquí hay una inteligencia que ha variado. Estamos ante el Paleolítico. Y así, ante modos de vida. Yo estaba en poblaciones de tipo agrario, cómo se sembraba la vid, qué pasaba con el olivo, quién había sido el propietario de aquellas tierras. Es decir, intentaba, teniendo en cuenta dos cosas: la edad de los alumnos y que vivía el franquismo. Y ustedes no saben, lo digo a los más jóvenes, lo que era aquello. Les diré a ustedes que los maestros de escuela teníamos la obligación de llevar los domingos a los niños a misa. Yo ya no lo hice porque uno buscaba escabullirse, ya era una época, pero si no, a mí me obligan, tengo que llevar a los niños a misa, donde el sábado había que explicar el Santo Evangelio y donde había que llevar a los alumnos a los ejercicios espirituales cuando llega la Semana Santa. Y donde la historia de España, la que se daba en el bachillerato, acababa en 1808, con la gloriosa Guerra de la Independencia. Pero ya no continuaba con los 100.000 hijos de San Luis, porque entonces hubiésemos entendido que un pueblo bravo y valiente se enfrenta al invasor, pero cuando los 100.000 hijos de San Luis entran y llegan hasta Andújar, aquí nadie pega un tiro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién está detrás? Eso es toda una reflexión a lo que está ocurriendo. Por eso terminaba, ni quiero decir de la República, bueno, ya. En todo caso, en algunos llegaban al glorioso alzamiento nacional, pero hoy terminaba simplemente en lo glorioso y sobre todo en la gloria de quien lo encabezaba. Esto, y me salto muchas cosas, hace que uno pudiera hablar de historia como podía, pero todavía sin tener muy claro la pedagogía, la didáctica, ni los conocimientos, pero se va uno defendiendo. Pero mi pasión por la historia, pues, cada vez se va afianzando en mí. Alcalde de Córdoba, la tesis doctoral se deja y me enfrento en el mundo de la política. Y lo primero que me di cuenta, al llegar al Ayuntamiento de Córdoba, de algo que había leído en un libro de historia, sobre los Borbones. Dice, los Borbones creyeron que la hacienda española tenía más ingresos cuanto más tributos ponían. Yo no leía aquello, no sabía lo que era, pero entré al Ayuntamiento de Córdoba y me di cuenta que había aprendido historia. Yo me encontré con que el Ayuntamiento de Córdoba había que pagar a la gente por los canalones, por las rejas, por las ventanas, por las puertas, y había unos señores llamados guardaconsumos que, puestos en la salida de la ciudad, todo el que pasaba con un pollo, una gallina o un saco, había que pagar al ayuntamiento. Los portazgos. Me había encontrado con la historia. Y no sé si ahondaba más, te podía entrar con la alcabala. Por tanto, me di cuenta de que la historia estaba viva en la primera institución municipal. Y no quiero decir de el orden de las sesiones, como se hablaba, o por aquello, los tres claveros, el interventor del ayuntamiento, el tesorero, depositario y el alcalde, cada uno tenían una llave para abrir el cofre y sacar el dinero para pagar. Fíjese la confianza que había entonces. No estaría, teniendo en cuenta los tiempos que hay ahora, no estaría mal que eso se mantuviese. Claro, los tres claveros después eran tres firmas, pero todo este rito figuraba en los ayuntamientos de 1979, anclados en el 19 y con una norma que la desconfianza por sistema. Creo que los hombres que inventaron la desconfianza por sistema conocían el paño del país, Claro, de una manera exagerada, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado después, pues francamente uno no tiene por qué criticarlos mucho y mucho menos denigrarlos. Se aprende en ese ayuntamiento el valor fundamental que las grandes figuras de la regeneración en España han tenido. No estoy hablando solamente de Joaquín Costa, hablo de Macías Pecavía, de Luis Mayada, de Julio Senador. Personas que en un momento de la historia de España, ya sabéis, lo de los 7 llaves al sepulcro del Cid. Es decir, cambiemos esto. Por favor, vamos a hacer una regeneración. Vamos a hablar de regadíos, vamos a hablar de economía. Porque
me encuentro cuando como alcalde buceo documentos, algo tremendo. Un señor en Córdoba, considerado un chalado por los cordobeses de entonces, 1836, se empeña en fundar la Sociedad Económica de Amigos del País. El carcajeo fue tremendo, cuando resulta que casi por la misma época anteriormente un libro de Necker había tenido 300.000 ejemplares de tirada. Y en España la Sociedad Económica de Amigos del País estaba siendo vista como algo despreciable. Me encuentro entonces la diferencia que hay entre la primitiva ciencia económica que viene de otros sitios y el desprecio en esta tierra del latifundio, de la quietud, en donde no podemos hablar de agricultores que han iniciado en Inglaterra la revolución agraria, mejorar los cultivos, la manera de exportar, sino de labradores, que no es lo mismo. El labrador es el que está en el casino, manda a Juanillo o a Pepillo a que le caben los pies para que aquello pueda funcionar bien, se recoge la cosecha y hemos terminado. Así, la quietud económica que se representa en la desamortización y todos los dramas que vienen de ella para enfrentarse a un problema que ha seguido usted hoy, como dije antes, que es la deuda. El caso es que el Ayuntamiento de Córdoba hizo posible que lo que yo había estudiado de historia lo tuviese por delante y me encontrase con un problema que hoy afecta a nuestro país. Esto es una excursión teórica que voy a hacer ante ustedes, así que les pido indulgencia. Nuestro país, que es el primero que puede decir que tuvo la primera democracia municipal, es verdad, tampoco nos sacamos que sea esa, pero es verdad, el primer ayuntamiento. Sin embargo, es el país donde existe más la política de campanario. Tal vez por aquello, tal vez porque el ayuntamiento es importante frente al rey o en unos lugares frente a la nobleza. La disputa, por ejemplo, en Alba de Tormes, si se debe sentar el duque aquí o allá. Y después ese encerrarse en el campanario, esa visión de lo mío, estrictamente mío, que se manifiesta en el cantonalismo de la Primera República, el sentir nacional, no como dicen las Cortes de Cádiz, la soberanía reside en la nación, pero entendiendo nación como la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo. Esto es un debate que hoy tenemos. Un debate que tenemos, los sucesos de Cataluña, los distintos nacionalismos, y no se ha resuelto. Parece ser que el famoso debate de las dos Españas, a pesar de la abundante literatura que pueda haber sobre ello, parece que está ahí, o por lo menos está surgiendo de nuevo. Bien. En política, cuando paso al Congreso de los Diputados, me encuentro con las siguientes cuestiones. Yo me di cuenta el tremendo desconocimiento que se tiene por la historia, y eso es gravísimo, gravísimo. He acuñado una expresión que me ha merecido los insultos de mucha gente. En vez de asesores de imagen, por favor, tened asesores históricos. Una manera también de combatir el paro de la profesión. Pero en política, si no se sabe nuestra historia, no se puede hacer política. No se puede hablar todos los días del día de hoy. Y sobre todo hoy, cuando tenemos aquí los problemas que tenemos. El problema de Cataluña, hombre, por favor, lean ustedes la base de Manresa, que creo que es de 1892, por favor, y verán ustedes que aquello era gordo. Es decir, no empecemos ahora a estremecernos, eso es un problema. Pero cuidado, que han pasado muchas cosas. Y veamos a ver cuál es la raíz de clase que puede tener el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco, y sobre todo que los dos surgen del tradicionalismo derrotado y vencido por los alfonsinos. Vamos a intentar explicarnos, y no lo buenos que son, lo malos que son. Entonces, echo de menos que el político tenga una mínima, pido unas simples lecturas históricas, siquiera a nivel de los episodios nacionales, que ya decir, pues vale, aunque sea eso. ¿Por qué? Porque si no se incurre en fallos tremendos. Claro, en Vivir al Día, llego, me trae la secretaria los recortes de la prensa de hoy, y le contesto a fulanito, que venganito, y a partir de ahí no hay política. Hay otra cosa que no sé qué nombre le podía dar. Yo les confieso a ustedes que para mí la política es una cosa muy noble, muy importante. Otra cosa es lo que estoy pasando en estos momentos. Pero no solamente es la actuación de la política en ese desconocimiento, sino es que, por ejemplo, en temas de hoy,
Cuando nos quejamos de lo que está haciendo la señora Merkel, utilizamos a la señora Merkel como el cabeza de turco. No, no, ustedes que durante el proceso del mercado común europeo a la actual Unión Europea hay una historia que escamotean. Aquel que vea la historia de ese proceso, que no se queje de lo que está pasando ahora, sobre todo cuando hay un momento tremendo, Maastricht, que es un hecho histórico, un acontecimiento que marca lo que va a venir después. Claro, si estudiamos la historia nos vemos obligados a tener que decir, nos equivocamos, ¿cómo cambiamos? Eso no existe, pero la historia es un auxiliar. O, por ejemplo, el papel de la OTAN, cómo la OTAN de 1986 es cambiada totalmente por la OTAN de 1999 ante el desconcierto de sus señorías que, bueno, estaban tocando el violón, menos unos cuantos, diciendo, señores, que nos van a meter una OTAN que quiere ser independiente de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no se había seguido el proceso. O cuando desaparece la Unión Soviética y alguien dice, oigan ustedes, está muy bien, ustedes se alegran mucho, ¿vale? Pero tengan en cuenta que el muro se ha caído para acá y para allá, para otro sitio, ¿eh? Efectivamente, eso no se entiende, se va entendiendo después. ¿Por qué? Porque hay unas constantes históricas que se repiten y que, para dar una leve pincelada, la política exterior de la Unión Soviética tuvo una gran parte de continuidad de la política de los zares. Son cuestiones de geoestrategia, de geopolítica, independientemente de la ideología a aplicar, que influye mucho, pero hay otras que emanan de la situación y de la historia, como los enfrentamientos entre Alemania y Rusia han sido desde la época de Alejandro Nevsky, y por tanto ambos se han visto como enemigos porque han sufrido la consecuencia uno de otro. Por eso digo que es importante. Claro, la historia destroza los mitos, los de derechas y los de izquierdas, porque hay mitos en la derecha y en la izquierda. Yo estuve aquí hablando hace 15 días sobre la República y voy a explicar cómo la historia puede ayudar. Avísame qué hora es. Bien. Vamos a ver. Hoy el republicanismo español, grosso modo considerado, con excepciones, se manifiesta en el tremolar de las banderas en cualquier manifestación, sea por desahucios, por lo que sea, las banderas. Bien. En imputarle a la pobre Segunda República que fue asesinada por el general Franco. Bien. ¿Y nada más? Ah, sí, y anti-Juan Carlos. El republicano es antimonárquico. Entonces, el político debe recoger la historia. Entonces, debe ir a la Constitución francesa de 1791 y yo a la de 1793, la jacobina. Porque, en fin, una pequeña confesión. Yo soy robespierrista en mi visión de las cosas. Pido perdón a ustedes, pero yo soy así, soy de Maximilien de Robespierre, una figura que habría que estudiar y reivindicar. Y esa Constitución de 1793, al colocar sus puntos más importantes, da origen al nacimiento del republicanismo moderno. Cuando entra esa corriente y sufre la aclimatación a España, porque todo se aclimata aquí, porque incluso los ilustrados españoles no eran tanto, pero bueno, se aclimata aquí en dos corrientes, una que entra hacia Cataluña, muy ligada a la visión federal, y otra muy ligada a la visión social, con Sisto Cámara, con Fernando Garrido o con Fermín Salvochea, mientras que la parte catalana, aparte de la cuestión social, pues está muy ligada al tema federal, Pi y Margal, Abdot Terradas, en fin, Ramón Saudaró. Y ese concepto de república va pasando por la primera y por la segunda. Y hay un elemento común, la apuesta por la enseñanza, la apuesta por las libertades, con un debate interno. En un momento, para algunos, la república son las libertades, mientras otros dicen, no, la república también es la justicia social. La primera división en el movimiento republicano, que después va cuajando distintas formaciones políticas. Y cómo hay algo que yo comentaba con su profesor hace un momento, que no gusta que se diga. Cuando estamos hablando en historia de las intromisiones del ejército en la política, todos tenemos una tendencia a pensar que el ejército intervenía porque le llamaban los de derecha. No, y los de izquierda también. Menos, pero también. No olvidemos los sucesos de la Granja, la revolución de los sargentos, no olvidemos antes al comandante Riego o coronel Riego, pero son militares, no olvidemos al brigadier Villacampa y un largo etcétera, o la insurrección previa a la Segunda República de los capitanes Galán y García Hernández, que queramos que no, el pacto de San Sebastián
todavía en el año 1930 plantea la insurrección armada contra Alfonso XIII. Es decir, eso es una constante en la historia de España y que obedece a algo que hay que analizar y que afecta a unos más que a otros, pero que nos afecta a todos. Ven ustedes cómo la revisión de la historia va situando las cosas en un concepto donde no podemos hablar con esa rigidez y, por tanto, consecuentemente, para el futuro, si hablamos de republicanismo, hay que decir una cosa muy clara. ¿Qué república quieres? Y ahí hay que hablar de contenidos. Y los contenidos vienen dados por nuestra historia y por las necesidades del momento. Y cuando ustedes comparan las dos repúblicas españolas, se darán cuenta de algo asombroso. Las dos surgen cuando hay dos grandes crisis económicas, porque en 1868 hay una crisis económica, no digamos la de 1929, en donde hay momentos de una grave crisis de política europea o mundial. Estamos en 1873, la Primera República ha tenido lugar, tienen ustedes la paz armada, que era lo que ahora se llamó la Guerra Fría de entonces, pero nos encontramos después en la Segunda República con la aparición de los fascismos. O el movimiento obrero que surge con la Comuna de París y con Fanelli previamente, y aquí con las constituciones, empezando por la mexicana de 1917, la de Weimar o la Revolución Soviética, que influyen en ambas constituciones. Ese programa, por ejemplo, no nato, de la tampoco nata Constitución de 1873, hay que ver las medidas que plantea para los obreros entonces, 1873. Ven ustedes cómo esta visión muy ligera sobre la historia le da a la política una cierta firmeza, una seguridad para poder hablar de futuro y no encasillarme en dogma o en repetición de fórmulas que no tienen sentido. Y bueno, esos mitos terminan en las canonizaciones. Qué malas son las canonizaciones. No tengo nada con la Iglesia Católica, que canonice a quien quiera. Prefiero entre nosotros canonizar la necesidad de un líder carismático. Es muy antigua. Yo a veces lo encuentro en lo que se conoció como la devotio ibérica, el caudillo. Como Viriato, los muchos caudillos que hemos tenido de la tribu, frente a quién, al romano o a quien tenga que ser. Esa devoción a la persona la he visto después en política. Y yo he oído, bueno, este es felipista, no socialista, felipista o guerrista, incluso algunos anguitista, otros hablan, es tremendo, pero todavía sigue. No se habla del ideario, sino se habla de la adscripción a la persona. Tanto es así que incluso en el siglo XIX, en políticos como Sánchez Guerra en Córdoba, yo soy Sánchez Guerrista. ¿Y qué es eso, Sánchez Guerrismo? Pero o yo soy datista, he oído decir, o canovista. En fin, cosas que se dan, pero que están desvirtuando lo que, a mi juicio, debe decirnos el pasado, los contenidos que hay. Como ven, y estoy terminando, después de este paso por la política vuelvo a la enseñanza. Instituto Blas Infante, de Córdoba. Claro, me adjudican enseguida lo que se llama la primera etapa de primero y segundo. Porque es un caso muy curioso. Por maestro escuela yo no podía pasar a la otra, pero por licenciado eso no pintaba nada. Bueno, ¿qué ocurre? Que mis compañeros de departamento, pues, comprendiendo esta situación, pues entienden que yo puedo serle útil y entonces doy clases de bachillerato en determinados temas. Bastante hicieron. Voy a leerles a ustedes en los temas en los que requerían mi explicación. Revolución Francesa, aparición y desarrollo de las internacionales, una breve historia del pensamiento social, la génesis y desarrollo de los derechos humanos. Este es un tema que yo voy dando por institutos. El último ha sido en el Instituto Torrealmirante de Algeciras, un instituto que tiene un departamento de historia que es digno de estudiar y de ver, con una revista de historia de una calidad extraordinaria. También he ido a otros institutos, no solamente de Córdoba, sino de Sevilla, de Jaén. Historia contemporánea de Andalucía. Cuando se acerca el Día de Andalucía, pues los institutos ven a hablar, y claro, yo hablo de una cosa en la que no estoy todo el día hablando del tremolar de la verde y blanca. Hablo de lo que ha ocurrido aquí, del impuesto único, de toda la escuela de la fisiocracia, del pensamiento de Blas Infante y su creencia en que había que ir a una Unión Europea, que esta idea es de aquí también, pero que se desconoce. Y, por ejemplo, las dos repúblicas y sus mitos, o
lo he dado en 2 institutos, un curso de 2 meses sobre el proceso que comienza con el Tratado de Roma y termina con el Tratado de Lisboa, el proceso de esto que hemos llamado construcción europea, que habría mucho que discutir sobre el término. Pues bien, constataciones, y con esto termino. El desconocimiento generalizado de la historia es una catástrofe nacional, pero en política ya es un tsunami. Es tremendo, tremendo. Así se explican muchas cosas. La cultura que hoy tenemos es la del eterno presente. Permítanme una comparación. Ustedes cogen un rollo de películas y pueden ver la película mirando los fotogramas. Pero la película no es ver los fotogramas. La película es ver la proyección, la secuencia. Estamos acostumbrados a una cultura mediática de presentes. El hoy está desconectado del ayer. Hoy se da una cifra de PIB, pero no se piensa la que se dio ayer. Hoy vamos mejorando. La que viene mañana vamos mejorando, pero no se ve la secuencia, que simplemente el presente, el titular, el informativo. Vivimos de comer informativos y solamente cabeceras de titulares. Es la antihistoria totalmente. El olvido de los hechos más recientes. Hoy se está condenando a la invasión de Ucrania por parte de los rusos. Está muy bien esa condena. Hace 2 años, puñeta, ¿quién invadió Libia? Se olvida. Nos olvidamos de la cumbre de París de 1981, donde todos juran y perjuran por su padre y por su madre que jamás van a entrar en las políticas internas ni van a invadir un país. Al poco tiempo entran en Yugoslavia. Claro, cuando uno esto lo ha debatido y se lo dice a otros, señorías, ¿es usted un radical? No, si estoy hablando de historia. No, es usted un radical. Oiga usted que estoy hablando de historia. ¿Para qué hace falta? Usted es un radical. Claro, al decir la palabra radical, por no decir mesiánico, en fin, lunático, esas cosas, decir, oiga usted que yo soy un pobre licenciado en historia, quiero que usted entienda esto que yo estudié, ¿sirve o no sirve? No entra para nada. Repite las fórmulas. Claro. La concepción de la política como un mercado en que se entra con una mercancía llamada eslogan. Yo he aborrecido y sigo aborreciendo cuando algún periodista me pregunte, ¿usted qué vende? Me dan ganas de acordarme de su padre, porque yo no vendo nada. Yo planteo una propuesta. ¿Será buena, mala o regular? No vendo. Pero es que en el fondo cuando el periodista lo pregunta, está respondiendo a una posición mental tremenda, que es lo que me preocupa. Facultad de Derecho hace 1 año y medio. Al llegar al coloquio con los alumnos, bueno, mire usted, señora Anguita, estoy sorprendido, dígame, un alumno. Me acabo de enterar que usted fue maestro y fue profesor de historia, que tiene usted una profesión, sí, y entonces usted, ¿por qué está en política? Le dije, gracias, chaval, le dije así, gracias. Acabas con tu pregunta de poner el dedo en la llaga. La política no es una profesión, es una dedicación. Y cuando se transforma en profesión, la hemos liado. Bueno, pues esto es así. Esto es así. Claro, la política, cuando uno se va a los antiguos, antiguo no quiere decir anticuado, sino antiguo, en años, y se encuentra que la definición aristotélica de que la filosofía es la metafísica, la lógica y la ética, y dentro de la ética la política, eso es una bomba hoy en día. ¿Que la ética forma parte de la filosofía? Pues sí, señor, forma parte de la política. Luego, política y ética están indisolublemente ligados. ¿Para qué decir esto? No nos callamos, salvo que podamos ser incluso procesados por acusación indirecta, que no directa, pero muy sobreentendida. Y bien, la fijación del pasado como algo que ya ocurrió, olvidando que la historia para mí es presente. Una de las razones que me dio ya volcarme para la historia es que yo quería conocer el presente. Y yo no conozco el presente si no conozco el pasado. Y en esto, me vais a permitir, para mí es un axioma. De la misma manera que el enfermo mental se tira en el diván
del psiquiatra, y este le pregunta por sus recuerdos de niño y sus frustraciones, pues al diván estamos, no quiero poner la historia, la visión de esa España prostrada, vestida de gitana que hay en el siglo XIX. Dígame usted, enfermo, qué historia ha tenido, cómo ha vivido, qué ha pasado. Sin historia yo no puedo entender nunca el presente, y a partir de ahí, ¿qué voy a hacer en el futuro? Absolutamente nada. Y claro, la democracia, olvidando que el concepto de democracia es un concepto que no cabe por las puertas de esta universidad. La democracia es votar cada 4 años, punto. No, votar es una parte. Para mí democracia es un convenio permanente entre seres libres e iguales para convenir permanentemente sobre las condiciones de su contrato social. Claro, esta definición engloba la economía, la cultura, el arte, es decir, que puedan tomarse decisiones en un momento en que la historia me va marcando un debate que ya viene dado desde la civilización occidental. La civilización occidental es, diciéndolo de una manera muy grosera, de brochazo, capitalismo, siglo XVIII, finales, y democracia representativa. Ambos conceptos han estado luchando en un momento. En este momento ha ganado totalmente el capitalismo. La democracia representativa no existe. Cuando Tietmeyer, presidente del Bundesbank alemán en el año 1994, dice que sepan los políticos que a partir de ahora tienen que obedecer lo que digan los mercados, se acabó la democracia. Esto es lo que estamos viviendo, una crisis de civilización, por otros problemas además añadidos. Pero esto en la historia me puede ayudar a intentar entenderlo, explicarlo y preparar o plantear otro porvenir. Y bien, para terminar, mi experiencia de alcalde y la experiencia de diputado en este Parlamento y en el Parlamento de Madrid, el nacional, y de secretario general y coordinador general, es que nosotros, como pueblo, tenemos del poder una visión califal. Me explico. La ensoñación que cuenta que Harún al-Rashid iba por las calles de Bagdad echando dinero munífico a la gente, Harún al-Rashid lo arreglaba todo, era el poderoso califa. En el Ayuntamiento de Córdoba todo el mundo quería hablar con el alcalde. Todo el mundo quiere hablar con el que manda. No existe la institución. Cuidado con esto. No existe la corporación. No existe la entidad comunitaria. Existe el que manda. Esto es propio de un país que no ha tenido su revolución democrática. Perdónenla, como Dios manda. No la ha tenido. Claro, a partir de ahí, el dirigente González, Aznar, Anguita, en menor grado, son los que pitan y los que mandan, no las concepciones políticas y económicas de determinado partido. Eso le llamo yo visión califal. Claro, la visión califal, como el califa manda, automáticamente yo voy ante él para que se salte la norma y favorezca cualquier petición que hago. Porque soy de su partido, porque soy amigo y porque no entiendo, de verdad, no entienden que están ante una institución colectiva y participan todos de ese mal que ha ido atravesando incólume una parte importante de la historia de España. Pues bien, hasta aquí con un recuerdo a Pierre Vilar. Cuando escribe la historia de España y se refiere al enfrentamiento, se refiere a 1936-39, dice algo en lo que yo estoy convencido. Mirad a España. En España se han dado siempre hechos precursores de catástrofes que han asolado a Europa. España es un país especialmente sensibilizado a problemas que pueden venir después. Hoy estamos viviendo ese momento histórico. Pierre Vilar, por tanto, sitúa a nuestro país en un lugar de encuentros, de encrucijadas, donde determinados problemas van a ir después a Europa con un efecto multiplicado. Pero todo esto puede tener remedio, no solamente por el trabajo que hagan los políticos cuando sean políticos y se decidan a hacer políticos, no cargos públicos, que no es lo mismo. Pero además, cuando consigamos entre todos que la historia sea una asignatura de obligado cumplimiento.
Yo empecé a estudiar bachillerato cuando el bachillerato eran 7 años y una reválida. Llevando el tercer curso, entonces hicimos 2 reválidas, la de cuarto y la de sexto. Yo cogí ciencias para la de sexto, aunque amante de la historia. Pero no importaba, porque se daba historia en los 6. Se le daba una importancia, no sé si era memorística o no, pero se le daba una importancia. Ahora ha desaparecido de los institutos puras referencias a cosas que no se entienden, cuando realmente la historia constituye el meollo de toda reflexión sobre nuestro país. Esto es lo que yo creo, y lo dice un hombre frustrado, porque le hubiese gustado explicarle esto a ustedes aquí. Y, sin embargo, la vida me llevó por alcalde de Córdoba, secretario general del partido, coordinador Izquierda Unida, y, en fin, ¿qué vamos a hacer? Espero, de aquí a 2 años, si me dejan tranquilo, que, aunque sea en sillón de ruedas, pueda leer mi tesis doctoral. Ya me podré morir. Nada más.